Buenos días de nuevo a todos y a todas. Yo creo que cuando nace un libro tenemos que estar todos contentos, los que amamos la cultura, y cuando este libro está relacionado con nuestro pasado, con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, con nuestras raíces, pues creo que la alegría debe ser doble. Hoy vamos a presentar un libro sobre la cosmovisión aguara, escrito por Miguel Martín González, aquí presente. Y antes de empezar a hablar del libro, pues situarnos un poquito en el autor. Él es profesor de enseñanzas medias, prehistoriador, licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna. Tiene experiencia en trabajos de campo de lo que sería la investigación arqueológica. Ha sido articulista también en diversas publicaciones, siempre con la misma función, que es dar a divulgar nuestro pasado, sobre todo la historia antigua de Canarias. Fue fundador del proyecto Iruene y autor y director de la revista Iruene, del mismo nombre, que es un proyecto pionero en todo el Estado, en el que se ha unido la ideología, la cultura y la cosmovisión, el firmamento de los pueblos y sobre todo de los antiguos canarios. Me gustaría empezar, antes de entrar en profundidad, como les decía en el libro, conociendo un poquito a Miguel. Y yo empezaría preguntándole desde cuándo se dedica a esto de divulgar todo lo referente al mundo indígena aguara. Buenos días a todos. La verdad que iniciar es justo cuando empezamos después de la universidad. Sabía que la investigación siempre me ha atraído. No había más remedio que buscarse la vida un poquito, pues saqué oposiciones, me dediqué a la enseñanza, pero siempre estaba detrás de mí esa pasión por investigar. El mundo indígena me apasionaba, me sigue apasionando cada vez más, y ahí es donde empezamos muy pronto. Con una vez que ya tuve plaza en La Palma, me quedé allí en la isla, y empezamos ya poco a poco a ir pateando, porque esa creo que era la clave, conocer los sitios, los lugares para poder hablar. Hay mucha gente que habla sin conocer los lugares, los sitios, es capaz de transmitirlo. Yo no, yo tengo que conocer los lugares para después poderlo confirmar y hablar. Entonces esa pasión empezó muy pronto, después de la universidad, pues empecé a dedicarme a la investigación y bueno, poquito a poco, eso sí, verdad, no quería hacer lo mismo, repetir el mismo camino que ya está andado por otros, y empecé pues bueno a buscar otro tipo de soluciones o digamos de significados a los lugares. En el libro Cosmovisión Aguara nos propones a los lectores y las lectoras una perspectiva nueva a la hora de abordar lo que sería el acercarse al mundo indígena canario. ¿De qué enfoque se trata? Y sobre todo también, ¿qué fuentes de conocimiento usaste para el libro? Yo recuerdo las primeras veces cuando salíamos los arqueólogos a describir los lugares, rellenábamos una fichita de grabados rupestres, de otro tipo de manifestaciones, canales y cazoletas, y esa fichita siempre, el apartado último era significado o posible significado, casi siempre vacío, quedaba vacío. O sea, interesaba solo la descripción, las técnicas de ejecución, todo lo que es la parte descriptiva, y la parte de significado quedaba siempre vacía. Claro, a mí eso no me terminaba de gustar, y de hecho es donde yo le daba vueltas a esa parte la de significado. Por eso ahí, a partir de ahí, es cuando empecé a buscar otras formas que tenía que salir de la arqueología como base. O sea, la arqueología es una ciencia que estudia los materiales, pero cuando entramos en el mundo religioso, en el mundo espiritual, no hay nada material, es todo pensamiento, es cosmovisión, es forma de ver las cosas, de entender el mundo desde una óptica antigua, y eso fue lo que me fue abriendo la puerta a profundizar en ese tema. Profundizar leyendo muchísima antropología, muchos libros de todas partes del mundo, por supuesto conocer cada vez más los lugares, pues lo máximo posible, en todos los sentidos, o sea, lo material y lo espiritual, y a partir de ahí pues empezar a dar forma o sentido a las cuestiones. Eso sí, me tuve que alejar del dogma, porque el dogma, vamos a decir, no sirve para nada. O sea, el dogma es sumisión, el dogma es estar a la orden esclavizado de alguien, o sea, es de repetir lo mismo siempre. Pues no, yo no soy así, yo quise ser
crítico, muy autocrítico y salir por, digamos, buscar nuevas visiones, nuevas formas de entender el mundo. Y así fue surgiendo poco a poco. Esto no es de hoy para mañana decir voy a trabajar la cosmovisión, no. O sea, me fue llevando, digamos que la investigación me fue llevando por el camino de la cosmovisión, que es lo que hemos y lo que estamos haciendo como una nueva mirada, una forma nueva, fresca de ver la arqueología, de ver la prehistoria, pero siempre desde la mirada de los antiguos, no de la nuestra, la actual. En esta investigación que realizas, ¿qué función tendría o cumplirían lo que se conoce normalmente como las crónicas? Las crónicas están muy bien, eso es una visión, pero es una visión sesgada de las cosas, claro, es una visión de los vencedores. Cuando hay guerras, cuando hay conquistas, pues la visión que nos ha quedado es del que vence. Y sobre todo el mundo, digamos, espiritual, que es el más que me he enfocado. Claro, la visión que tenían las crónicas son visiones cristianas, desde el punto de vista cristiano, claro. Eso, ya nos hemos dado cuenta que eso es una visión muy sesgada, difícil. Y las crónicas tenemos que cogerlas siempre con pinzas. Es verdad que nos dan pistas, nos ayudan muchísimo y eso es importante. Y podemos entender qué sentido se le daba a las cosas, aunque sea desde el cristianismo, pero podemos entender que, aunque se hable, por ejemplo, de la Virgen de Candelaria, fíjense que somos en Canarias de Candelaria y en el caso de Gran Canaria de El Pino, somos marianos por todos lados, en todas las islas somos tremendamente marianos, no de Cristo, sino de vírgenes, ¿no? ¿Qué sentido hay detrás? ¿Qué se esconde detrás? Una sociedad matrilineal, como era la sociedad indígena, o sea, donde la mujer tenía un peso importantísimo, era la que daba el apellido, para que se entienda, la que daba la filiación, y los cultos principales eran femeninos. El sol era femenino, las diosas principales eran femeninas, o sea, el mundo femenino era importantísimo. Aquí en Gran Canaria, lo de los triángulos y todo esto, los cultos a la fertilidad son tremendos, ¿no? Es lógico en las sociedades antiguas, la mujer da la vida. Entonces, claro, detrás del Pino y detrás de Candelaria se esconden unos cultos a la mujer, a lo femenino, a la fertilidad tremendos en Canarias, ¿no? Pues eso nos dan pistas también. Por eso digo que las crónicas hay que usarlas a favor o intentar interpretarlas desde el mundo indígena. Las conclusiones que llegas en el libro, al exponer esa forma de ver el mundo de los aguaras, ¿crees que sería extrapolable al resto de comunidades amaxic insulares de las otras islas? ¿O crees que solo está el resultado de tu investigación solo limitado a los aguaras? No, empecé por los aguaras porque es lo que más conozco, es donde vivo, en La Palma, y claro, ahí pues conozco muchísimos sitios y sigo conociendo. Pero se puede extrapolar perfectamente. La base, la raíz es la misma, con las variantes lógicas que hay por el lecho insular, por el poco o nulo contacto que había entre las islas, pero vinieron del mismo sitio, vinieron de unas confederaciones grandes en el norte de África que ahí pues tenían una base muy similar. O sea, los cultos eran similares y es que es lógico porque en cuestiones religiosas, espirituales, de pensamiento, no se evoluciona, o sea, se estanca, el pensamiento es muy tradicional, muy conservador y no se evoluciona como hoy, ya con la ciencia todos los días evolucionamos, ¿no? Pero en aquella época no. Entonces el sustrato es el mismo, se puede extrapolar y ya sí les digo que yo ya estoy trabajando en el resto de las islas, voy a incluir un trabajito nuevo que los resultados van a ser variables, pero con el mismo fondo religioso. Al final del libro existe un apéndice que quisiste dedicar a los aguaras que se quedaron en la isla una vez que fue conquistada por los europeos. ¿Qué intencionalidad tiene el haber incluido esa relación de palmeros originarios? La intencionalidad fue darle visión, ponerle nombre, apellido, no vamos a decir cara porque ya hace mucho tiempo, pero sí nombres y apellidos a indígenas que sobrevivieron a la conquista, que convivieron con los que llegaron, con los castellanos, europeos en general, y que se identificaron con la nueva cultura, en parte entraron en la nueva forma de entender el mundo, cambiaron su cosmovisión, su pensamiento, se adaptaron al mundo nuevo, moderno, europeo que llegó. Y la intención era, aparte de que el amigo que hizo el apéndice, pues bueno, tenía muchos datos, lo comentamos, era ponerle nombre y apellido, esa era la clave, para que la gente una vez que llegue a esa parte final sepa fulanito, menganito y el otro, vivieron en este año, en esta época y tal, estuvieron viviendo en La Palma, tenían esto, tenían lo otro, o sea que era ponerle, digamos,
no cara, pero sí nombre y apellido a descendientes y propios aguaras que vivieron posteriormente en las islas. Conocemos ya un poco entonces la figura de Miguel Martín, sus inquietudes, sus ganas de mantener vivo ese legado, sus investigaciones. Y ahora te propongo un poquito que nos comentes ya más en profundidad lo que es el libro en sí, lo que vamos a encontrar los lectores y lectoras al acercarnos a esta cosmovisión aguara. Bueno, me hice un pequeño, un PDF para presentar un poquito resumiendo lo que es la cosmovisión, que por cierto ahora me acordé que no lo expliqué, lo que era la cosmovisión, que me lo preguntaste. Eso lo malo que tienes es que me preguntas 2 o 3 cosas seguidas y bueno, se me va alguna. Pero bueno, cosmovisión, que es una palabrita que entiendo que no todos lo tienen por qué saber. Cosmovisión significa la forma que tenían ellos de ver el mundo. Diferente al nuestro, totalmente diferente. Pero cuando digo total, es total. O sea, una visión de las cosas que ellos tenían del entorno, de la naturaleza, del cielo, de lo más insignificante para nosotros, pues para ellos tenía un sentido profundo. Y un sentido profundo, como antiguos, que muchas veces Mircea Eliade y algunos grandes escritores, antropólogos, hablan de el homus religioso, el hombre religioso. En vez de hablar de los hombres de la antigüedad, hablaba de los hombres religiosos, porque son tremendamente religiosos en sus creencias, su forma de ver el mundo, todo tenía espiritualidad. Yo tengo la suerte de conocer gente nativos, incluso en el Amazonas, Sataremagüe, distintos indígenas, un palmero que vive allá más de 30 años, y hablamos algunas cositas de estas y es tremenda la visión del mundo, ¿no?, que ellos tienen, cómo se relacionan y se vinculan. Para ellos cada paso que da, cada respiración, cada algo que toman de aire es espíritu. Todo es espíritu, su mundo es espíritu, están por todos lados. Constantemente están celebrando danzas para agradecer a la madre tierra, al cielo, a la foresta, como dicen, al bosque, que es lo que los rodea, que le da los frutos. O sea, todo es un mundo espiritual a cada momento, cada paso, que eso nos choca mucho a nosotros occidentales, ¿no? Pero así, algo muy parecido tenían que ser nuestros ancestros aquí en Canarias. O sea, darse cuenta que en cada rincón de la naturaleza había un espíritu, que había que agradecer. El mar, los árboles, las fuentes, las montañas, todos estos lugares eran lugares rituales, lugares donde ellos conectaban con ellos. Esto es difícil de entender. Nosotros nos cuesta conectar con la montaña. Habrá gente que no, que lo hace, ¿no? Con un árbol, con una fuente. Si nos ponemos a pensar, el árbol nos da el alimento. No viene del supermercado cuando vamos, eso no está ahí, no se fabrica ahí. Eso viene de un árbol. Los peces vienen del mar. La leche, los huevos. Es la comida. Es la principal preocupación para los antiguos. Su comida, el día a día. Pues todo eso viene de la naturaleza. Es sorprendente cómo más de 1500 años esta gente, que nuestros ancestros, pudieron vivir aquí, desarrollarse, progresar y tremendamente vincularse, relacionarse con todo el entorno de las islas. Eran sociedades naturistas y, por supuesto, animistas, ¿no? Esto sin que se asusten. O sea, quiero decir que todo tenía alma. Todo tenía espíritu, todo tenía una razón de ser. Y ese vínculo lo hemos podido ver en la propia naturaleza, en los lugares sagrados, en los lugares donde ellos vivían. No ya en sus viviendas en sí, sino también en sus construcciones. Que podemos ir viendo alguna cosita de estas en sí, ¿no? Inés, vale, pues perdón, pues entonces pasa. Venga, pues pasa. Bueno, ¿quiénes eran los aguaras? Los aguaras eran benahoritas, se le dan muchos nombres, el nombre es lo de menos. Porque no hay constancia de que ellos se llamaran benahoritas, no hay ningún texto escrito. Solamente Abreu Galindo dijo Benahuare para referirse a La Palma. Pero bueno, sí hemos encontrado en el norte de África esta tribu, este grupo, este pueblo, que son los aguara, a veces escrito con H, con 2W, o sea, distintas formas, pero la forma quizás ortográfica más cercana a nosotros para entenderla, pues bueno, los aguara, los habitantes que vivieron en la isla de La Palma, que allí se establecieron y desarrollaron su vida. Vamos a pasar para ir un poquito, lo de la cosmovisión, que antes lo estaba diciendo, así ya esto es muy rápido. Por cierto, la imagen que hay ahí, lo tengo que decir porque es curioso, hoy ya no se puede acceder. El volcán ha rodeado la montaña donde estaba. O
sea, bueno, se podrá acceder cuando dejen pasar y por otro lado, ¿no? Pero por donde subíamos y eso está arrasado por el volcán. Pero como esto está en la parte alta, pues no fue afectado, ¿no? El yacimiento. Un sitio donde se puede ritualizar el equinoccio desde esa manera, como el sol se pone enfrente de esa flecha apuntada que ellos rebajaron con esa punta y una gran cazoleta enorme para hacer rituales, ¿no? Que hablaremos después de eso, rapidito. Vamos a pasar. Bueno, la isla, pues ya sabemos cómo es, todas las islas son diferentes, tienen distintas formas. La isla de La Palma, ustedes saben que es una isla muy abrupta, una isla con muchos barrancos, con mucha altura, muy alta, con mucha montaña. Y claro, todo eso fue importante, ¿no? La montaña, fíjense que yo lo digo muchas veces para que vayamos entendiendo esa forma de entender su mentalidad, ¿no? Su pensamiento. Fíjense que los egipcios, los mesopotámicos, son los grandes constructores de las pirámides, ¿no? ¿Por qué hacían pirámides? Porque no tenían montañas. Pero también es verdad que las pirámides eran tumbas. Sin embargo, los sigurat no. Pero yo creo que es la base. No tener montañas alrededor, son lugares llanos. Es clave. La montaña es fundamental porque la montaña es lo que se eleva al cielo, es lo que toca, roza. Prácticamente es la escalera que sube al cielo. Eso está en todas las culturas antiguas. El comunicarse con el cielo a través de escaleras, a través de montañas. Hay que subir a la montaña porque es la subida al cielo. Pues Jesús también subió al Sinaí, o sea, simbólicamente. Todo está relacionado y vinculado a esto, ¿no? Bueno, pues es una isla que nos vamos a encontrar, pues en la época de ellos, pues muy orográfica, montañosa, y eso les sirvió y les marcó muchísimo, porque a partir de ahí, de esas montañas, pudieron ir estableciendo esa vinculación entre el espacio y el tiempo, que ahora lo explicaremos. Pasamos. Antes de entrar, para que vayan entendiendo la forma de entender de cómo era su pensamiento, cómo eran sus ideas del mundo, fíjense que en el cristianismo tenemos a Dios y al demonio, el bien y el mal, pero lo tienen todas las culturas del mundo. Todas las culturas ancestrales siempre tienen esa diferencia, esa dualidad entre lo que es el bien y el mal. Y esa dualidad a veces está muy separada, pero en otras ocasiones está tan junta que a veces cuesta diferenciarlo. Y se mezcla. Hay una mezcla tremenda de lo bueno y lo malo en el mismo sentido a veces. Y lo malo a veces pues se hace bueno. Y lo bueno malo. No sé si me entienden, si lo explicaremos un poquito mejor. Quiero decir, se confunden tanto que se van diferenciando a través por algunas muestras o detalles en el terreno. Por ejemplo, las cumbres de la caldera de Taburiente, Parque Nacional, estamos hablando de cumbres por encima de 2.000 metros, 2.300, 400 y pico metros de altitud, pues hay un montón de muestras de elementos sagrados, sobre todo grabados rupestres, tipo como el que tengo en la camisa, así, geométricos, formas espirales, meandros, círculos, combinaciones. Pues eso, hay muchísimos elementos de ese tipo en la cumbre de la caldera. También otro elemento que aparece muchísimo son amontonamientos de piedra, unos círculos de piedra con lajas hincadas de 2-4 metros de diámetro, con un montón de losas encima, combinado con grabados rupestres, y que eso es muy típico de la cumbre. Bueno, eso está lleno, quiero decir, ya ellos valoraban o tenían en la cumbre un lugar ritual, un lugar sagrado en esos lugares, probablemente porque estaban en lo más alto, cercano al cielo, que es lo que estaba diciendo. Al fin y al cabo, el cielo es el arquetipo, es lo que hay que imitar en la tierra. Eso es, no solo es el Padre Nuestro, que está en el cielo y en la tierra, sino los antiguos igual. O sea, el cielo era la imagen perfecta y es lo que había que imitar en la tierra. Bueno, pues el otro lado de la isla, que es Cumbre Vieja, que es donde salió el volcán y demás, Cumbre Vieja, La Palma como es la caldera, y después la otra parte alta, también 2.000 metros que llega de altura a Cumbre Vieja, ahí no hay nada, está vacío, no hay elementos sagrados. Qué curioso, qué raro, ¿no? Que también esté en la parte alta, pero no hay nada en ningún elemento. Nadie ha encontrado nada hasta estos momentos. Y yo lo he pateado, pero no solo yo, sino lo han pateado también mucha gente. Hemos caminado esas cumbres ahí, tiene que haber algo, es que no. O sea, pronto nos dimos cuenta de que es lógico de que no haya nada, porque ese es el dominio de lo contrario, el dominio de lo negativo, de los demonios, lo profano, donde vive Iruene, que era la forma que le dieron, el nombre que le dieron en La Palma al perro lanudo, con ojos rojos, tal, o sea, oscuro, que salían las noches
noches de luna. Bueno, hay muchas historias con todo esto, ¿no? Pero fíjense que estamos hablando de lo nocturno. Lógico, porque es la zona de los volcanes, es la zona del fuego, de la destrucción, de lo negro, lo negativo, o sea, no hay nada. Es verdad que algunos pueden decir y han dicho de que, claro, como ha habido vulcanismos históricos, algunas zonas se ha podido sepultar perfectamente, entraría. Pero hay otras donde no hay vulcanismo de hace 500 años, mucho antes, e incluso a 3000 años, como el Birigoyo, y no hay nada. A partir de ahí ya no hay nada, está vacío. O sea que hay zonas que se podría y no. Nambroque, por ejemplo, que es un volcán muy antiguo, donde hay rocas blancas, que eso les llamó mucho la atención. Rocas blancas porque hay en La Palma casos de esos, ¿no? De ese color. Nada. Una vez estuvieron esperándome, ¿cuánto fue? Más de una hora, porque me fui enviciando, buscando rocas por ahí y tal, y me di cuenta que iba con gente. Porque cuando voy solo me puedo pegar el día. Y nada, no había, absolutamente no encontré nada, ni hay nada. Esa es la parte donde salió el volcán, toda esa zona de Cumbre Vieja sería la parte de los dominios de la parte negativa, profana. Y las cosas importantes ahora, para ir entendiendo su forma de cómo ellos pensaban, ¿no? ¿Cómo se ordena el espacio? Todo el mundo, claro, nosotros somos espacio y tiempo, siempre, muchas cosas más, no somos, pero en una sociedad, en un pueblo que tiene que organizarse y vivir, tiene que establecer un espacio y un tiempo siempre. Son las dos premisas que como historiador y como, digamos, vividor de una sociedad natural, de un pueblo y como humano, el espacio y el tiempo nos marca siempre. El espacio es la isla, pero claro, la isla tiene sus distintos barrancos, sus distintas formaciones, sus distintas formaciones geológicas, quiero decir, bosques por un lado, por otros más secos, bueno, tiene distintos sitios, ¿no? La isla fue habitada en su conjunto, la isla de La Palma, como el resto. Cuando hablo de La Palma es porque el libro es de La Palma, pero pueden pensar en cualquier isla donde ustedes quieran. O sea que lo mismo, igual. Entonces, este es digamos, la parte de la investigación donde hay que caminar y hay que conocer los sitios. Hay que conocerlos de primera mano para después ir haciendo análisis, conclusiones de patrones de asentamiento, patrones de lo que sea. Bueno, pues a partir de ese espacio es como ellos pueden relacionarse y vincularse al tiempo. El espacio es la premisa fundamental y la pregunta es, ¿por qué están estos grabados aquí y no están allí? ¿Por qué están estos canales y cazoletas aquí y no están allí? ¿Por qué está esto aquí y no está allí? Esas son las preguntas que nos vamos haciendo. Siempre nos fuimos haciendo. Y cuando ya tenemos muchísimos sitios y conocemos mucho, es momento de empezar a analizar y ver patrones de, digamos, de distribución. ¿Dónde se distribuyen esos lugares? ¿Por qué están estos grabados? ¿Por qué dominan en estos sitios? Fíjense una cosa curiosa. Los grabados y las grandes estructuras, digamos, rituales como canales y cazoletas no suelen estar casi nunca, salvo alguna sesión, en lo alto de las montañas. Qué curioso. No están en las partes más altas de la montaña. Con nuestra lógica lo haríamos así, ¿no? Porque es la parte más visual, pues no están en la parte más alta de las montañas, están en la base. Curioso, en las bases de las montañas. Ahí es donde se desarrolla toda su parafernalia. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Vamos a pasar. Bueno, tiene sentido. Por ejemplo, ahora lo explicaremos. Esto es una foto de Las Lajitas, que es un lugar que está en la misma base del Roque de los Muchachos, el punto más alto de la isla, 2400 y pico metros. Pues en la base de esa montaña que está encima hay un conjunto de amontonamientos de piedra, de estos son 18, con más de 100 grabados rupestres que hay ahí, o sea, un conjunto ceremonial enorme, grandísimo, de los más importantes que hay en La Palma. Y quizás este sitio le tengo un cariño especial porque fue el que me abrió un poquito la mente a poder entender por qué estos sitios están donde están. Que no es cualquier sitio elegido al azar, sino que tiene un fundamento. Y eso fue en el 2003. Navidades, aprovechando las vacaciones, tal, los profesores tenemos ahí en Navidad, el 21 o algo así, subí al Roque de los Muchachos, fui por Las Lajitas, por aquí, estuve ahí un ratito y bueno, cuando llegué por la mañana, porque me gusta salir temprano, ver la salida del sol y bueno, disfrutar del día. Y estando ahí, en Las Lajitas, en los amontonamientos, me fui dando cuenta de que toda la cumbre estaba iluminada, pero justo donde yo estaba oscuro. Las Lajitas estaba todavía sin luz solar. Y ya todo estaba iluminado y poco a poco veías tú como el sol avanzaba hacia ti.
iba, venía, y ya empezó en los primeros amontonamientos, ¿verdad? Claro, la tendencia es darme la vuelta y mirar hacia atrás. Y mi mirada cuando yo miré hacia atrás fue ver el sol saliendo por la misma punta del roque de los muchachos. Digo, bueno, esto es una casualidad, pero vaya casualidad. Si es en cualquier tiempo, sí, en cualquier momento, pero estamos hablando del solsticio de invierno, o sea, una fecha fundamental en los calendarios que el cristianismo ritualizó como el nacimiento de Jesucristo y el solsticio de verano como el bautismo de San Juan. O sea, pero es lo mismo, los solsticios igual. Pues ese día fue, vamos, ahí esa luz me refrescó muchísimo y me estalló dentro, me dio digamos, la idea, el pensamiento de a ver si esto se repite. Pues vaya que sí se repite, se iba repitiendo con variantes, con diferencias, cada sitio tiene su particularidad, pero claro que sí se iba repitiendo. Entonces ya esto nos hizo tener como el punto de partida para entender lo siguiente. Pasamos para empezar a entender y a comprender lo sagrado. Lo más importante en la sociedad antigua. Les dije que eran hombres y mujeres muy religiosos, muy conservadores, y esto no lo podían pasar. Sabían que dependían del cielo, sabían que dependían del sol, la luna. Nosotros ya no tenemos esa dependencia, ya ni tenemos dependencia de controlar el tiempo, pero sin darnos cuenta lo hacemos. Miramos el móvil, miramos todas las noticias, 1 hora menos en Canarias siempre. Siempre estamos obsesionados con el tiempo. Y no nos damos cuenta, pero estamos obsesionados con el tiempo. No tenemos tiempo para nada, no tengo tiempo. Que no me va a dar tiempo. Lo usamos tan habitual que no nos damos cuenta, pero estamos obsesionados. Los antiguos también lo hacían de otra manera. No lo llevaban encima, no llevaban móvil, no llevaban reloj, pero lo hacían a través de ¿cómo? La única manera que hay de controlar y ver el tiempo. Pasa la única manera que había del tiempo. Solo se puede hacer a través de los astros, no se puede hacer de otra manera. El tiempo, y además otra cosa curiosa, lo han hecho los grandes pensadores del mundo. Siempre esto me resulta curioso de intentar definir el tiempo. Nadie lo ha podido hacer. Pero todo el mundo sabe lo que es el tiempo. Todos sabemos lo que es el tiempo, pero nadie puede definir el tiempo. Nadie. No se puede. Y no se esfuercen. Bueno, esfuércense. Pero lo han hecho los grandes sabios de la humanidad y nadie ha logrado saber. Pero sabemos lo que es. El tiempo va pasando, nos vamos envejeciendo, el tiempo va transcurriendo, pero ¿qué es el tiempo? No lo sabemos, pero sí la forma de medirlo. Entonces nuestros antiguos lo empezaron a medir. La única manera que se podía medir el tiempo es que algo transcurra y que sea cíclico. ¿Y dónde está la solución? En el cielo. Ese mundo tan extraordinario que ellos podían ver por el día, el sol y por la noche, eso tenía que ser tremendo, ¿no? En su época, si el mundo estuviera apagado hoy, sin iluminación artificial, ¿cuánto se vería el cielo? Que hoy no vemos. La Palma todavía es un lugar privilegiado para poder ver el cielo. Entonces sí que lo vemos en cualquier sitio prácticamente. Se ve. Y el cielo les aseguro que es una cosa tremenda, ¿no? Y ellos podían, esta gente, nuestros ancestros sabían perfectamente controlar el tiempo. Se puede saber. Lo hago yo, que no me esfuerzo mucho. Más o menos yo ya por la noche miro al oscurecer, veo las primeras estrellas y me puedo situar, porque ya conozco un poquito y me puedo situar en el mes, más o menos, no afinado, ¿no? Pero ellos, que les iba su vida en ello, sí que lo podían hacer. Y medir el tiempo es muy fácil. Ahora enlazamos con el espacio. ¿Se acuerdan que los lugares sagrados no estaban en las partes altas de la montaña, sino en la base? Porque es lo que les permitía mirar y observar y ver cómo el sol, la luna o algunas estrellas salen o se ponen por puntos muy marcados en el terreno. Pues esa es clave. Pero ¿el tiempo es cualquier tiempo? No. Vamos a hablar de las fiestas mayores que tenían los indígenas. Está escrito en las crónicas también, donde se habla de que celebraban fiestas durante 9 días. Lógico. ¿Saben qué significa solsticio? El que lo sabe no diga nada. Significa sol quieto. Quiere decir que el sol está durante 9 días, 9, 10 días aproximadamente, que no notamos diferencia, no se mueve, parece que está saliendo y poniéndose por el mismo sitio, porque eso es el solsticio. Tenemos 2, invierno y verano, o sea, Navidad, o sea, el 21, en torno al 21, todos esos días, y en torno al 21 de junio, que ya está muy cerquita, que eran sus fiestas mayores. Y después también los equinoccios.
Los equinoccios, esto es ya más complejo, esto lo explico en el libro, porque los equinoccios sí que es muy complejo. Esto me costó muchísimo saber y adaptarme a los equinoccios, porque los equinoccios astronómicos, porque es la visión que nosotros proyectamos en los antiguos, y es al revés, es la visión de ellos la que nos proyecta a nosotros para poderlos entender, y esa fue la clave de estar en un sitio, ir a ver el equinoccio y fallaba, aquí pasa algo, no sale por la punta, sale por un lado, pero 3 días después o 2 sí que salía. Entonces, esto lo explico mejor aquí en el libro para que lo puedan entender, porque sería una explicación un poquito más larga. Pero sí que estamos hablando también de esos momentos claves. Había más festividades, eran tremendamente festeros, pero desde el punto de vista espiritual, cuidado, para vincularse y relacionarse con los dioses no podían dejar pasar mucho tiempo, porque ahí les iba la vida en ellos, ¿no? Pasamos... la tempufanía, bueno, esto es una palabrita, son raras, pero bueno, pero hay que entenderlas, ¿no? Este es el tiempo sagrado, el momento del tiempo sagrado. ¿Cuándo surge, cuándo se manifiesta en ese momento sagrado? Es la manifestación de lo sagrado en el tiempo que es, o sea, solsticios y equinoccios, no cualquier día del año, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Eso es en los momentos determinados. Pasamos para ir un poquito, yo me imagino que ya el tiempo va rápido. Bueno, en las costas tenemos este tipo de manifestaciones que son cazoletas, trabajadas la mayoría sobre basalto, la inmensa mayoría, es muy duro todo esto, ¿no? O sea, pero lo hacían. Hay lugares de 400 cazoletas en sitios de estos, ¿no? Aquí el vínculo con el mar está muy claro, pero hay también, digamos, un vínculo mucho mayor que se extiende a otras esferas, a otros, digamos, sí, conocimientos, otras partes del pensamiento. Vamos a pasar un poquito más rápido para terminar. El sentido que se le daba a todo esto, ¿no? Esto es lo que es digamos, la base del libro. ¿Qué sentido tenían todos estos lugares? Muchísimos sitios. Estamos hablando en la isla de La Palma, y vamos concluyendo, más de 500 lugares con grabados rupestres, 500 lugares con grabados rupestres, 70 de amontonamientos de piedras, más de 100 de cazoletas y canales, también son agujeritos en la roca con canales que los comunican de tierra, más de 140 cazoletas de mar, el último que vimos. O sea, que estamos hablando de más de 1000 lugares, sin contar cuevas, porque ya entonces se extendería, y sin contar un tipo de grabado que es lineal, que tenemos la duda, muchos si eran aborígenes, otros son posteriores, pero que les doy un dato, les adelanto un trabajito que estoy haciendo. Solo en Santo Domingo de Garafía, una parcela muy cortita, hemos encontrado, hicimos un barrido en la zona, lo estructuramos, y hay solo en 170.000 metros cuadrados, que es un espacio grande, pero tampoco es tanto, contabilizamos 12.500 grabados rupestres. 12.500, piedras con grabados. O sea que ahí lo dejo. O sea que todavía hay mucho que ver, mucho que hilar, y estamos hablando de uno de los lugares, no solo La Palma, sino Canarias en general, de los lugares del mundo, con una historia antigua, única, espectacular. O sea, que ahora se está reconociendo por el riesgo que ha ido, que ha sido un paso tremendo para ponernos en el mapa mundial, pero que nosotros ya lo sabíamos, porque vemos lo que hay por ahí también, y por kilómetro cuadrado estamos hablando de uno de los sitios, si no el que más en el mundo, con mayor número y cantidad de manifestaciones sagradas que nuestros ancestros nos dejaron aquí. Y estamos hablando de nichos insulares, que son verdaderos laboratorios para estudiar la arqueología mundial. Pues muchas gracias por estar ahí. A ver, antes de entrar en el turno, si quieren hacer alguna pregunta, yo me atrevo, con permiso de Miguel, a hacer no sé, en 2 frases, el resumen que yo podría hacer del libro, si él lo ve bien, sería que en él vamos a encontrar cómo el pueblo aguara, desde su forma de ver el mundo animista, cómo interpretaban ellos y vinculaban todo lo que les rodeaban con la espiritualidad, cómo ordenaron su espacio físico donde ellos vivían, partiendo de la diferencia de los lugares buenos, los lugares malos, y también cómo ordenaban el tiempo, cómo podían controlar el paso del tiempo, también como una manifestación de su deidad, en este caso el sol, pues en ese territorio, marcando lugares especiales también para llegar a ese control que hoy podemos llevar con reloj, móvil, etcétera, cómo lo llevaban ellos a partir de la observación de la naturaleza, que eso es su entorno. No sé si estaría bien resumido. Perfectamente. Pues bien, si quieren preguntar algo a Miguel sobre el libro, sobre lo que sería la ciencia de la arqueoastronomía en la que él se ha especializado.
Saludos y encantado de escucharte. Tendría muchas cosas que preguntarte, pero al menos dos. Has dicho que 2003 como, entre comillas, viste la luz, vamos a decirlo Sí, así, sí, ¿no? sí, sí. Me gustaría saber anteriormente cuántos años llevabas trabajando, y cuando hablas en primera persona del plural nosotros, hablas de un grupo de personas. Y en segundo lugar, si crees que la línea, digamos, de estudio que has seguido en Canarias se ha tomado y se toma de una manera no seria por parte de los arqueólogos en Canarias y en La Palma también, digamos, en el mundo de la arqueología oficial, se podría decir. Gracias. Vale, gracias, José. Cuando hacen tres preguntas así diferentes, me vas a tener que recordar algunas. La primera era, ya empecé a investigar pues, desde después de la universidad, creo que fue lo primero que me dijiste. Antes del 2003, claro que ya tenía rodaje. Lo primero que hice fue, voy a conocer lugares. Yo no puedo estar hablando de algo sin conocerlo. O sea que mis primeros años fueron, a partir de los años, llegué a La Palma en el 87, y a partir de ahí ya empecé a monte, a caminar, a gastar un montón de botas y a salir a buscar lugares, a conocer con personas que ya iban un poquito por delante o que ya conocían sitios y los que uno iba encontrando. Entonces ese es el primer trabajo de campo para conocer, y después ya habrá tiempo de otras cosas, ¿no? Eso fue lo primero, a partir de ahí, de esos años, o sea que ya pues bastantes años, en los años 90, ¿no? ¿Ves? ¿Cuál fue la otra pregunta? Yo lo dije, no me hagan tres preguntas. Ah, vale, sí, entendido. El nosotros, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de nosotros porque, vale, yo lo escribí, yo lo plasmo, escribo, pero gracias a muchas personas que están ahí, que aunque no se vean, yo sé que me ayudan. Me ayudan porque me dicen, oye, Miguel, ¿conoces este sitio? Oye, cuando estamos en los lugares, oye, ¿te has fijado en esto? Hay una anécdota, cuando estábamos en un sitio que se llama La Erita, que son dos diques, diques sí sabemos lo que son, ¿no? De piedra, dos paredes de piedra, están en las cumbres de La Palma, y ahí hay un montón de grabados rupestres, hay unos 300 motivos, están lo curioso eran los diques con grabados por un lado y por otro. Digo, bueno, esto aquí no le veo yo un significado y tiene que ser importantísimo por la cantidad de grabados que hay, pero no termino de verle cuál era la razón. Cuando uno me dice de los que fueron conmigo, dice, Miguel, ven para aquí. Se puso detrás del dique, empezó a mirar el dique y justo delante del dique se ponía el sol en el solsticio de invierno. Se ponía el sol, pero atravesando el dique, una cosa espectacular. Digo, claro, esta es la razón que ellos seguramente habrán visto. O sea, este te aporta esto, el otro lo otro, muchas aportaciones, ¿no? A mí no me gusta hablar de mí personalmente ni de que sea yo protagonista de nada. O sea, gracias al aporte, a la ayuda, a los amigos que salimos, que nos dan ideas, que hablamos mucho y tal, pues esto es un libro en homenaje a todos ellos. De hecho, el libro está homenajeado a un gran amigo que se nos perdió y que era uno de los grandes colaboradores que yo tenía y del grupito que estamos, de Iruene, de la gente que salimos al campo y demás. Y es un pequeño homenaje a él también por toda su aportación, que fue tremenda, ¿no? De los que salíamos todos los sábados. ¿Y la tercera? Esa es muy importante, la visión de la arqueología oficial. La visión de la arqueología oficial ha ido cambiando poco a poco. Los primeros años, eso es una cosa inventada, eso está diciendo disparate, esto no tiene sentido. Va pasando el tiempo. Oye, Miguel, algunas cosas de las que decía sí pueden ir encajando, sí parece que tal. Otros dicen, eso no sirve para nada, pero después ves y escribe sobre lo que estamos hablando. O sea, es contrasentido. Yo ya dije al principio que el dogma no sirve para nada. O sea, el dogma, menos mal que yo no estoy en el dogma. O sea, me desvinculé de la arqueología oficial, vamos a decirlo así. Me desvinculé porque noté que yo iba por otro camino. Yo quería verlo de otra manera, las cosas, pero explicadas con fundamento y con sentido, ¿no? Otros lo dicen porque yo lo valgo y se quedan tan tranquilos. No, esto significa esto. Bueno, vale, ahí está. O sea, hay que ser crítico con todo, y yo creo que la visión crítica es la primicia de todo, lo principal, la base de cualquier pensamiento y de cualquier estudio. ¿Para qué transitar los caminos que ya están transitados?
¿qué vas a ver nuevo? Nada. ¿Para qué seguir detrás, agachando la cabeza? Porque es catedrático y te dice que hagas esto. Vale, ya está hecho. No, o sea, sé tú, sé autocrítico. Tú eres la clave de lo que tienes que aportar. Y lo que tú puedas aportar, bienvenido sea. O sea, yo he pensado así siempre y lo he hecho. Claro que habrá gente que no, me da igual. O sea, yo ya llevo muchos años en todo esto y el que no lo quiera ver, pues allá él. Pero después muchos de estos que dicen que no lo ven y tal, se atreven a escribir con lo mismo. Pero no, es que aquí sí. Ah, vale, perdón, vale. Es así. O sea, el mundo de la arqueología, yo siempre lo estaba contando antes a Juan Carlos, es tremendo. O sea, es una cosa que no voy a hablar porque es la cosa más disparatada que he vivido en mi vida y el más sin sentido entre los propios compañeros. Es tremendo. O sea, es del mundo. No lo he visto entre los historiadores, que también hago trabajos de historia, y ahí es todo lo contrario. Hay una solidaridad, te doy todo lo que tengo, tal. En la arqueología te robo hasta la cartera, lo que sea. Pero bueno, es lo que hay. Damos entonces por terminado la presentación. Comentarle que él va a estar durante casi todo el día en la feria, firmando en diferentes lugares, primero aquí en la carpa también. Y si alguien se quedó con alguna pregunta, yo conociéndolo, nos podremos acercar a él y preguntársela, que seguro con mucho gusto nos los va a responder. Gracias.